El arte nos invita a la contemplación reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científicamente lo que es el arte. Determinar hoy cuáles son los modos más eficaces de resistencia del arte frente a los mecanismos hegemónicos que regulan los sistemas estéticos y sociales no es una tarea fácil. Este sería el reto del arte en la sociedad actual y posiblemente también en cualquier otro tiempo. Llegar a convertirse en una suerte de minoría cualitativa. Llegar a ser una fuerza de resistencia contra modelos dominantes, no solo en el plano estético, en cuanto a la concepción artística, sino sobre todo en frente a los modelos de comprender la realidad y entender la historia, frente a las formas de conocimiento y de relación del sujeto con el mundo, reaccionando a sus sistemas de representación y por tanto de jerarquización que legitimitan y sostienen las estrategias de poder. Una obra de arte con sus bastiones de imponencia de por sí ya es un acto de rebeldía. Su permanencia en un espacio público la vuelve inminente a la vista. No podemos escoger si mirar o no, está ahí, como fijándonos, como haciéndonos sentir abrumados con su pertenencia, y a veces simplemente nos capta, porque cuando la miramos también sabe utilizar sus atributos y nos lleva en un remolino de bellas emociones encontradas. Por otro lado, las obras de arte son las herramientas ideales para ejercer el derecho de los pueblos a protestar. El arte en realidad funciona como una gran marcha, pues invade el espacio público, pero también prolonga la memoria de las manifestaciones, pues permanece allí, desobediente y feroz, derrotando los designios del tiempo. Recientemente, renombrados artistas han materializado las voces de protestas de comunidades enteras. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo los muralistas se apropian de las paredes de nuestras ciudades, recubriendo el espacio público de mensajes que brotan desde las voces olvidadas. Estas obras, si las observamos con detenimiento, nos recuerdan verdades ocultas y, además, nos ayudan a despertar nuestra sensibilidad y compasión, encendiéndonos su recuerdo. El arte crea en la medida en que crea, resiste, así como la filosofía crea conceptos, la ciencia prospectos y funciones, el arte crea preceptos y afectos. La creación escapa a la comunicación, mientras que la comunicación transmite información, es decir, consiste en hacer circular palabras de orden, por lo tanto, en prolongar el sistema de control. El arte se opone a ella a partir de la creación. Las creaciones de arte se convierten en interruptores de no comunicación, resistiendo a la comunicación y a la información. Lo anterior reside en la convicción de que no se carece de comunicación, por el contrario, abunda. De lo que se carece es de creación, es decir, de resistencia al presente. Crear entonces es resistir. Hoy en día ser joven es más difícil debido a que nuestras decisiones a temprana edad afectan toda nuestra vida. Si estudiamos es por nuestro futuro, para salir adelante, para conseguir un buen empleo y mucho más importante, superarnos como personas. Todos hemos escuchado la frase, los jóvenes quieren comerse al mundo. Lo anterior implica una serie de cambios o transformaciones en beneficio a una sociedad futura y al mismo tiempo incluye la toma de decisiones que marcan toda la vida. La personalidad de un ser humano se forma a lo largo de su vida y con las experiencias que vive acompañado de sus padres desde la infancia. Sin embargo, en la juventud cambian los intereses y las personas con las que se identifica. Además, los jóvenes se enfrentan a un proceso de transición social muy importante, como la incorporación de las mujeres a todos los espacios públicos, cambios que para los adultos resultan más difíciles. Esto crea un nuevo panorama para nuestra sociedad y dependiendo de cómo lo miren la familia o sus amistades, eso se va naturalizando y siendo más familiar para ellos. El arte es atlético porque opera sobre los cuerpos, porque la sensación es una deformación que recibe y da el cuerpo. El arte tiene que ver entonces con el cuerpo sin órganos, con ese cuerpo anarquista que padece de la violencia de la sensación, para resistir a la violencia del espectáculo, activando potencias que permanecían invisibles, inaudibles, insensibles. Por tanto, el arte impulsa el devenir de esos cuerpos en un claro gesto de desobediencia respecto del control. Devenir es precisamente insubordinarse, indisciplinarse, rebelarse contra las lógicas impuestas de rígido control sobre la vida. Devenir es que son procesos cuya afectividad para resistir el control radica en las cualidades de su transcurso y en la potencia de su continuación. Devenir es volverse otro y que el otro se vuelva otro de la minoría en la mayoría. Minorías que escapan del modelo y allí radica su potencia, en su capacidad de crear, de innovar, de posibilitar la fuga. A lo largo de la historia el arte ha venido evolucionando, dando paso a otros medios hoy conocidos y que son punto de partida para los jóvenes actuales. El cine, el teatro, la danza y pintura son algunos gestos. Representan la vida en sociedad y por otro lado buscan interpretar o caricaturizar las problemáticas. Desde comienzos del siglo XX, el cine se había establecido en el mundo gracias a las innovaciones de los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison y otros precursores. Edison, al no poder competir con la innovación de los Lumière, fundó Edison Co. También se creó Biograph,
y Vitagraph, cuyos rollos eran rodados en Nickelodeon. Edison castigaba a aquellos que usaban el kinetoscopio sin permiso, creando la guerra de patentes, destruyendo a muchos pequeños productores, concluyendo el 15 de diciembre de 1908 con la monopolización de la industria del cine. Aquellos productores que siguieron produciendo de forma ilegal se mudaron de Nueva York a la costa oeste de Estados Unidos, llegando a Hollywood, un suburbio de Los Ángeles fundado en 1857, cuyo clima permitía el rodaje de películas a lo largo del año. En el cine clásico de Hollywood se pueden ver las increíbles referencias en cuanto a comedia machista y racista, acciones que actualmente serían políticamente incorrectas. Incluso los anuncios de televisión formaban una parte importante en el actuar de la población. Lo anterior sirvió a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y con el boom de la televisión a realizar propagandas políticas, militares e ideológicas durante la Guerra Fría dirigida a jóvenes y adultos. A mediados del siglo XX, a partir de la teorización de contraculturas y las subculturas, nació la expresión tribus urbanas, designa a los grupos de individuos normalmente jóvenes organizados en pandillas o bandas citadinas que comparten un universo de intereses comunes contrarios a los valores culturales de la sociedad normalizada mediante códigos y conductas que les son propios. Las tribus urbanas buscan deliberadamente distinguirse del orden social dominante y desafiar los códigos culturales como un mecanismo de rebelión. Por ello, no es de extrañar que algunas tribus urbanas asuman el comportamiento inapropiado desde el punto de vista del orden establecido. Así llegando a nuestros días, donde se observan problemáticas para dar soluciones óptimas y a maneras de resistencia a lo consolidado por la sociedad. Buscar el arte como medio de creación y comunicación, la globalización, discriminación, pobreza, desigualdad, derechos humanos, expresión, entre otros. Un pensador como Michel Foucault había analizado dos tipos de sociedades bastante cercanas a las nuestras. A unas se les llama sociedades de soberanías y a otras las llamadas sociedades disciplinarias. La sociedad disciplinaria se definía como la constitución de lugares de reclusión, cárceles, escuelas, hospitales, talleres, y las sociedades disciplinarias necesitaban eso. Bourdieu proponía el nombre tan sencillo de control. Estamos entrando en sociedades de control que se definen muy distintamente de las disciplinas. Ya no necesitamos, o más bien los que procuran nuestro bien, ya no necesitan o no necesitarán lugares de reclusión. La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no contiene, se mire por donde se mire, la menor información. En cambio, existe una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces, sí, tiene algo que ver con la información y con la comunicación como acto de resistencia. Malraux dice algo muy sencillo sobre el arte. Dice, es lo único que resiste a la muerte. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando hacemos filosofía? Creamos conceptos y de ahí parten las bases. Pensemos, ¿qué es lo que resiste la muerte? Pues a lo mejor basta con ver una estatuilla de 3000 años antes de Cristo. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista que manejamos, pues sí, el arte es lo que resiste. Finalmente, el reto actual es el desafío de hacer arte, de vivenciar el arte, de ser parte de esa máquina artista y de venir con ella a la disputa por seguir deviniendo, creando, deseando, apelando a ese pueblo venidero, gimiendo la resistencia.